Nuevo Orden es una película completamente distópica dirigida por Michel Franco. La obra del cineasta mexicano fue aclamada por la crítica internacional, llevándose incluso el León de Plata en el Festival de Venecia. Sin embargo, la postura nacional dejó entrever la profunda controversia de esta cinta, que buscaba retratar cómo tras la pérdida del Estado de Derecho se llega a un escalofriante nuevo orden que muestra una aproximación al caos de la sociedad mexicana. Con ello, Franco presenta una especie de golpe de estado futurista que busca retratar una dictadura moderna producto de la decadencia humana a consecuencia del poder, del dinero y de la enorme brecha social aún presente en nuestros días. Sin embargo, aunque la propuesta pudiera parecer ambiciosa, Franco quizá inconscientemente muestra una estigmatización visual importante que deja mucho a debate con respecto a temas como la discriminación, la misma desigualdad social, la corrupción judicial y la lucha colectiva por los derechos humanos. ¿Cuáles son los límites del Estado y qué factores pueden llevar al derrumbe de un sistema político? ¿Qué implica la presencia militar en las calles y qué efectos tiene en la sociedad? Acompáñanos a abordar estas y otras interrogantes de la mano de Diego Guerrero y el Dr. Raúl Contreras Bustamante. Quédate, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, bienvenido a su programa, aquí a Cultura al Derecho. Muchas gracias por invitarme, Diego. Al contrario, doctor, y vamos a hablar de una película muy interesante que incluso ahorita se encuentra en las salas, Nuevo Orden, de Michel Franco. Entendiendo esta película, que ha sido una película muy polémica, ¿cuáles serían los 3 elementos que usted consideraría que podríamos retomar de esta película enfocada desde una perspectiva del derecho? Bueno, primero hay que explicar que es una película pues apocalíptica, ¿no? Sí. Los expertos de cine dicen que es distrópica porque va precisamente a tratar de mover conciencias sobre pues una exacerbación o una exageración de las cosas. Entiendo que ha sido incluso muy criticada porque dicen que ha retratado de manera insultante la pobreza, que ha sido discriminadora, que infunde el miedo. Pero yo creo que eso es precisamente lo interesante de la película y creo que esa debe haber sido la intención del director. Creo que es una película que te mueve a la reflexión, ¿no? Es una película que sí tiene partes muy duras, sobrecogedoras, pero que finalmente trata de mandar un mensaje de qué puede pasar a una sociedad cuando las libertades se exacerban, cuando viene el libertinaje, cuando viene la ruptura del derecho, cuando viene la impunidad y cuando se rompe el equilibrio entre el orden y la libertad, y advierte pues sobre los peligros que la historia nos ha dicho que sucede y que siempre estará pues como una materia que los políticos y los académicos y los respetuosos del derecho pues procuramos que no suceda. Procuramos que no suceda, y hay una parte fundamental, el papel del Estado. ¿Cuál podría ser el papel del Estado frente a todo el contexto que se vive, como usted ya lo mencionaba, y cuáles serían los límites que en un momento determinado tendría a la hora de ejercer? Porque al final de cuentas el Estado es el que tiene esta posibilidad de ejercerlo, pero ¿cuáles serían los límites que en un momento dado tiene? Bueno, el Estado como principal obligación es brindarle seguridad a los ciudadanos. Los ciudadanos no podemos estar armados, los ciudadanos no podemos resolver nuestras diferencias entre las personas de manera violenta, y el Estado se reserva el uso monopólico de la fuerza física. Entonces, lo primero que el Estado tiene que garantizar es la seguridad. Claro. Entonces, el tema es, ¿qué pasa cuando el Estado, por
las cuestiones que tú quieras, que puedan ser ideológicas, que pueda ser por incapacidad o que sea por descontrol del Estado, se rompen los cauces de la vida normal, de la vida pacífica, y el Estado a veces por tentación, pero también a veces por la propia exigencia de la sociedad de que imponga mano dura. De que imponga mano dura. O sea, la sociedad en algún momento determinado empieza a exigir esto cuando existe esta figura de libertinaje que usted mencionaba y que se pierde el control por parte del Estado. Sí, es un riesgo que hay que advertirlo. Es la vieja dicotomía entre orden y libertad, ¿no? La sociedad queremos muchas libertades, el orden quisiera mucho gobierno, claro, mucho control, mucho orden, y el problema es que cuando ese equilibrio que tiene que existir en un Estado democrático se rompe y por cuestiones permisivas, insisto, por cuestiones de distracción o de incapacidad, las libertades empiezan a degenerar en libertinaje. La propia sociedad, cuando resiente la inseguridad, cuando resiente que ha sido vulnerada en sus derechos y no hay un Estado que imparta la justicia, cuando empiezan a tomarse justicia de propia mano, o cuando la impunidad empieza a crear una cultura que la propia sociedad llega a entender que es normal y que es buena. Entonces hay un sector de la sociedad que le empieza a exigir al Estado que haga algo y que reimponga el orden. Y ahí es cuando pues la película se desarrolla. No se ve que sea un golpe militar porque no aparece nunca el gobierno, pero aparece una institución del Estado, que es una institución importante del Estado, que es el Ejército, que tiene que salir a las calles a imponer el nuevo orden. Y pues el mensaje de la película es que ese nuevo orden pues no siempre es el que los estudiosos del derecho quisiéramos, ¿no? La película nos maneja diversos contextos, nos maneja esta figura del Estado, pero también hay una de las partes que ha sido muy visibilizada y son las desigualdades sociales. De pronto vemos que es una realidad que no solamente surge en este país, pero que también estas desigualdades sociales refuerzan incluso la violencia o incluso pueden llegar a generar un ambiente muy desagradable, incluso socialmente hablando. En ese sentido, ¿cómo ven o cómo pudiéramos ver las desigualdades sociales en el nuevo orden? Bueno, creo que en esta visión apocalíptica las describe quizá exacerbadas, pero son reales. El tema de la desigualdad en esta época de pandemia está demostrando que es la gran asignatura pendiente de la organización internacional. En estas épocas de globalización, de liberalismo, neoliberalismo, de que resurgen nuevamente los conflictos y las disputas entre las visiones económicas, nadie ha podido decir que como resultado, después de la caída del muro de Berlín, un fortalecimiento de la visión liberal y capitalista, esto no ha generado exacerbación de la desigualdad. Entonces, sí tenemos un problema en México de una muy marcada desigualdad social. Y esto creo que la película pues lo saca. Entiendo que a muchas personas que la vieron le molesta, pero creo que esa es la intención, ¿no? Un poco de llamar la atención, de decir, a ver, de nada les sirve a las familias que todo lo tienen, tener mucho y tener tanto, si hay una gran mayoría de personas que carecen de lo más indispensable y que en algún momento esa desigualdad puede llegar a generar un rompimiento social. Rompimiento social, pero ¿qué pasa cuando se empieza a polarizar? Que creo que es algo muy preocupante, cuando se empieza a polarizar la sociedad, no solamente en una cuestión de clases sociales, sino también ideologías o creencias, y empieza a generar este contraste. ¿Cuál es el problema con estas polarizaciones? Bueno, el problema es que podemos regresar al estado original de las relaciones humanas. Las relaciones en el pasado, en la época primitiva, la relación mando-obediencia se resolvía a través de la fuerza física, de la violencia. Y la violencia es inherente a las relaciones humanas. Podemos decir de manera contundente que cuando hay violencia es que fracasó el derecho. Claro. Entonces, lo que se trata de buscar en un Estado democrático de derecho es que las desigualdades no se exacerben. Y eso, en mucho, es un trabajo del gobierno.
El gobierno tiene que procurar limitar las diferencias, tratar de que el marco jurídico sirva para que no se rompa ese frágil equilibrio, pero también tiene que tender hacia que la sociedad entienda que es más fácil que progrese en armonía y en paz que también en la polarización de las opciones. Lo que la película te deja al final es que el nuevo orden pues no deja contentos a nadie, ¿no? Claro. A las clases poderosas pues se tienen que ver sometidos al nuevo orden, y las personas que a lo mejor fueron las que incendiaron el asunto, pues tampoco les va nada bien con el nuevo orden, porque vienen los toques de queda, vienen las restricciones para trabajar, y vienen las ejecuciones y la justicia, pero fuera de los marcos del derecho. Fuera de los marcos del derecho, estamos hablando sobre nuevo orden. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. No te vayas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. Estamos hablando sobre la película Nuevo Orden y nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor, esta película que ha sido muy polémica en la figura del Estado, en las desigualdades sociales y también cómo estos factores pueden generar un cambio distinto en el derrumbe o en la construcción de un sistema político. Esta parte de la construcción que se va generando políticamente hablando, ¿cómo la podemos apreciar y cómo sería esta nueva forma de construir que ha pasado en muchos países de pronto, no en este sistema apocalíptico como se menciona, pero sí cuando vienen cambios políticos o cuando vienen cambios incluso militarizados o golpes de Estado, cambia todo el contexto? ¿Cómo lo podríamos apreciar en esta película? Bueno, creo que la película logra su cometido, que es pues generar esa preocupación apocalíptica de ver escenas de la Ciudad de México, pues totalmente colapsadas, primero por movimientos sociales y luego por las reacciones del orden. Yo creo que es importante la reflexión a la que te lleva la película. Uno de los problemas fundamentales que los juristas vemos cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho es la impunidad. La impunidad, yo me acuerdo que decía el doctor Raúl Cervantes Ahumada, te genera 3 factores muy importantes y yo creo que hoy podemos marcar 4. El primero, cuando pasa algo, cuando alguien comete un hecho ilícito y no tiene una sanción, pues queda invitado a volverla a hacer. No pasa nada. La segunda es cuando alguien ve que un miembro de la sociedad comete actos en contra del derecho y no le pasa nada, pues queda invitado a imitarlo. Claro. Y luego la tercera, que era la grave en aquella época, que las víctimas del rompimiento del Estado de Derecho, cuando ven que el Estado no los protege y no les imparte justicia, no hay alguna forma restituyente de esa violación, empiezan a tomarse violencia de propia mano. Creo que la película queda aquí. Y el otro, que es algo que hemos visto en últimas fechas, es cuando se cometen actos ilícitos y la costumbre es que nunca pasa nada, empiezan a generar una nueva cultura. Las sociedades acaban de acostumbrarse al rompimiento y a la impunidad y llegan a pensar que es normal. Y eso es, digamos, el caldo de cultivo que puede generar un problema, ¿no? Por eso, en un Estado de Derecho, el combate a la impunidad creo que es un tema muy importante y de alguna manera, pues la sobrereacción que hay en la película, pues a tratar de nuevamente hacer que se respete el marco del derecho y que la sociedad vuelva nuevamente a los cauces pacíficos. Ahora, en esta película quizá nos remitiría a muchos casos, quizá pensando hasta en Chile, estas figuras de golpe de Estado, ¿no? Entender esta figura del golpe de Estado y hacia dónde llevaría, porque quizá no la podríamos ver en ese sentido, en la película no nos lo refiere como tal, pero podríamos llevar esas interpretaciones.
¿Cómo lo podríamos en ese sentido ver en la relación que se vive? Y sobre todo en esta figura de cuando los militares empiezan a tomar las calles. Esta parte que incluso no es lejana de muchos países y que empieza a preocupar o empieza a permear en la sensibilidad de la sociedad. ¿Cómo ve esa parte, doctor Raúl Contreras? Pues es muy preocupante, ¿no? Bueno, la película no deja ver un golpe de Estado porque nunca se ve el gobierno. No se ve que el ejército haya sustituido a alguna autoridad. Simplemente la película te lo deja de manera subliminal, ¿no? Desde luego que el tema de la fuerza física, de la impartición de los servicios públicos y del control de mano del ejército, pues es la antítesis de lo que los juristas tratamos de generar. O sea, nosotros tratamos de buscar que la ley se aplique por convicción y no por coerción. Es 90 y tantos % de las personas se acogen al marco jurídico por convicción, porque están convencidos que así debe de ser, porque creen que es una forma de resolver las cosas, porque garantiza la convivencia. Son muy pocas las personas en una sociedad a las que hay que hacerlas obedecer por coerción. Hay muy poca gente porcentualmente en las cárceles. Los procedimientos, como quiera que sea, por mucho que suenen en un país de 130, pues estamos hablando de un porcentaje marginal que ahora quizás haya estado creciendo últimamente por tantos delitos que no se denuncian, y muchos denunciados que no llegan a tener justicia y que se quedan en la impunidad, que es precisamente de las cosas que preocupan de lo que pasa en el país. Pero finalmente, cuando un Estado tiene que aplicar la ley por coerción de manera generalizada, pues hay un fracaso de un Estado democrático. De un Estado democrático. Me gustaría regresar platicando con usted, doctor, sobre esta figura también de la corrupción. Usted ya nos está hablando también de la impunidad, pero muchas veces cuando hay inocentes en la cárcel o cuando se pretende juzgar a alguna persona por algún delito que no cometió, que también lo vemos dentro de la película y que parecería alejado, pero realmente es una realidad a la que nos enfrentamos. Estás en Cultura al Derecho, no te vayas, vamos a un corte. No pocas veces en la vida he tenido que defenderme de injusticias sobre mi persona y sobre mis seres queridos. He peleado en tribunales contra poderosos e instituciones, el llamado sistema. En mi caso, la resultante de llevar a cabo estos procesos ha tenido consecuencias. Sí, sépanlo. Traer orden y legalidad a mi vida ha sido tóxico, desalentador y frustrante. Con estas emociones entenderán que las fantasías de algunas películas de sociedades distópicas sin ley sirven muy bien como catarsis para mi frustración. Por eso me pregunto, ¿cómo sería un mundo sin ley? Por ejemplo, La Purga. En un futuro distópico, el gobierno promueve 24 horas sin ley. La mayoría de los ciudadanos se esconde y se protege. Algunos dan rienda suelta a su perversión y su instinto asesino. Otros, los menos, traen justicia por su propia mano, arriesgándolo todo, incluso sus propias vidas. Otro ejercicio de un mundo sin ley es El Señor de las Moscas. Su autor, William Golding, describe un grupo de niños que queda varado en una isla después de un accidente de avión. Y de una manera alegórica y sangrienta describe el surgimiento de facciones que representan la maldad, el poder y la razón. Golding provee un papel importantísimo a las deidades en el surgimiento de esta protosociedad. Un dios representado por la bestia, un diablo imaginario, perfila mucho de las decisiones de los niños. En cualquiera de los dos ejemplos, lo primero que queda disuelto en ambas tramas es el orden y el acuerdo, lo cual vulnera la seguridad y el control. Me doy cuenta que es precisamente control y seguridad el fundamento de nuestra sociedad, y es además lo que más aprecia el poder para su comodidad y continuidad. Curiosamente, Freud dice que control, seguridad y comodidad se agrupan como el fundamento de la enfermedad de esta sociedad. Deseo que nunca tengas que defenderte. Pero si lo tienes que hacer, hazlo con garras y dientes.
Esta fue La Voz del Alebrije. Les agradecemos que estén con nosotros en Cultura al Derecho. Estamos hablando sobre esta película de Nuevo Orden y nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, la película Nuevo Orden, ¿cuál es el nuevo orden que nos presenta esta película? Bueno, el nuevo orden que nos presenta la película es el que nunca quisiéramos que llegara, pero que hay que entenderlo muy bien. El orden al que aspiramos nosotros desde el punto de vista jurídico, académico, pues es el del Estado constitucional, democrático, en donde tengamos claro que somos la sociedad en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido, que ha sido producto de una larga conquista, y que el hecho de que hoy tengamos muchos derechos no quiere decir que en el pasado siempre estuvieron, pero tampoco quiere decir que si no los sabemos cuidar estén garantizados de que en el futuro no tengan retroceso. Entonces creo que la película, por lo menos a mí, me dejó esa sensación de que hay que reflexionar el valor que tiene la paz social, el valor que tiene la impartición de la justicia en términos legales, el valor que tiene pues la sana convivencia de la sociedad y los conflictos que realmente hay que cuidar que no se exacerben, como es la desigualdad social, la pobreza extrema, el abuso del poder, la corrupción, la impunidad, en fin, todas estas cuestiones que a diario nosotros vemos y que pues desde el punto de vista de la enseñanza del derecho tratamos de que los jóvenes del futuro aprendan a combatir y a evitar que esta mala cultura pues pueda seguir destruyendo pues las bases de nuestra sociedad, de nuestra sana convivencia. Justicia y cultura de la legalidad es algo en lo que usted siempre trae muy marcado, muy cercano para los jóvenes que estudian la carrera de Derecho y en general quienes lo rodean. En esta película también se muestran estas injusticias, estas formas en las cuales incluso se pretende juzgar a personas que no cometieron algún delito y que es una realidad en el país, ¿no? Es que cuando se rompe el orden legal, cuando la paz pública se destruye de manera grave, pues toda esta cauda de derechos que hemos venido construyendo se pierde. Y finalmente pues vemos en la película los ajusticiamientos generalizados, el tratar de ocultar la corrupción de un grupo del ejército pues de manera radical para cuidar el prestigio, y finalmente creo que la película logra el objetivo de hacer reflexionar y preocuparse a uno y tratar de evitar que ese nuevo orden nunca llegue. ¿Alguna reflexión, doctor, que le quiera mandar a nuestro público sobre esta película y en general sobre la relación del cine y el derecho? Bueno, creo que el cine es un instrumento maravilloso para poder entender la problemática social. A veces quiere uno ir al cine a olvidar los problemas, pero también creo que ir a ver películas como estas que tienen un contenido social importante, que están pensadas precisamente para hacer reflexionar, también es parte de ir creando una cultura ciudadana. Ir construyendo esta cultura ciudadana que es de gran importancia para nuestra sociedad. El cine, los medios de comunicación, creo que tenemos también esa labor y en esta relación que se ha construido entre la cultura y el derecho desde Canal 22, desde Coayed y desde la Facultad de Derecho, nos ha permitido llegar con ustedes para abordar estos temas. Doctor Raúl Contreras Bustamante, muchas gracias por haber estado aquí en su programa en Cultura del Derecho. Al contrario, ha sido un placer. Gracias, Diego. Gracias y gracias a ustedes por sintonizarnos y los invitamos a que nos acompañen en una emisión más. Muchas gracias.